Gloria al Señor. Vamos entonces a entrar en la palabra de esta mañana y vamos a estar muy atentos a lo que el Señor nos quiere decir. Le hemos dado por título a la prédica de hoy: la queja, un atentado contra la fidelidad de Dios. Quisiera que repitiera este título conmigo a la voz de tres. Quiero que no se duerman esta mañana, sino que usted se enderece y escuche con atención y con honra la palabra del Señor. A la voz de tres: 1, 2 y 3. La queja, un atentado contra la fidelidad de Dios. Y arranquemos con el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Y empieza Santiago a aconsejarnos de una manera muy sabia. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. I can't complain, dicen en inglés. Una famosa frase que se expresa al dar respuesta a la pregunta de ¿cómo estás? Esa respuesta es: no tengo nada de qué quejarme. Y esa respuesta puede salir de un corazón que en el momento se siente satisfecho. No tiene problemas en el amor, no tiene problemas con las finanzas, no tiene problemas con sus relaciones interpersonales. Se siente satisfecho. Parece ser que esa respuesta abarca el concepto de que todo está bajo control. ¿Y para qué quejarme? Pero ¿qué sucede cuando no todo está bajo control? ¿Qué sucede cuando es difícil la vida? Es apremiante. ¿Qué sucede cuando las cosas no van bien? Empezamos de alguna manera a quejarnos. ¿Y por qué no se hace de esta manera? ¿Y por qué no se hace de aquella? ¿Y por qué faltó esto? ¿Y por qué tenía que ser así? Parece ser que nada nos sacia. Parece ser que nada puede meterse en nuestro corazón y crear un agradecimiento total. Parece ser que nos falta ser satisfechos por el Señor. Llevo años alabando uno de los atributos del Señor. Y ese atributo tiene que ver con su gracia, su misericordia y su fidelidad. Cuando me despierto por la mañana, alabo la fidelidad de Dios, porque ha pasado una noche y he encontrado que Dios ha sido bueno. Cuando llega la noche y me acuesto, siempre digo: gracias Dios, porque pasó este día y en el día no he visto sino tu fidelidad. Y claro que han pasado cosas malas, han pasado cosas difíciles, pero lo único que yo puedo ver es que Dios está en control de toda situación. Me preguntó en esta mañana: ¿por qué la ingratitud y por qué la queja se quiere atornillar, quedar en nuestro corazón? Y podríamos darle varias respuestas. Pudiéramos decir que la queja o el estarnos quejándonos se ha convertido en una costumbre en nuestro corazón por varias razones. Primero, porque no tenemos una visión fresca todos los días de quién es Dios. Segundo, porque nuestros propósitos son muy diferentes a los propósitos de Dios. Porque nuestras metas son muy diferentes a las metas de Dios. Podemos agregar y decir: porque el amor por este mundo y las cosas pasajeras de este mundo nos inundan el corazón. Pudiéramos agregar y decir que la queja se mantiene en nuestro corazón debido a que el afán de este mundo nos envuelve. Y cuando nos envuelve, nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba la permanencia en la palabra del Señor. ¿Y sabe qué es triste, mis hermanos? Que hay veces no caemos en cuenta.
No caemos en cuenta y cambiamos lo que Dios nos quiere dar, su gozo, su paz, el llenarnos por el afán de este mundo que es pasajero. Pero en esta mañana quisiera presentarles a un pueblo que se pasó de quejambroso, a un pueblo que le quitó a Dios la oportunidad, digámoslo de esa manera, de seguir bendiciéndolos. La queja. Porque cuando nosotros nos quejamos, atentamos contra la fidelidad de Dios, la lealtad de Dios. ¿Y sabe qué me parece el colmo de este pueblo? Que Dios, habitando en medio de ellos, hablando cara a cara con Moisés, dándole instrucciones de vida, el colmo de los colmos es que teniendo a Dios de frente, se quejaban de las cosas que Dios les daba. Dios no los saciaba. Hacían de Dios un pelele. Dame cuando necesito, y cuando no necesito, pues yo no te quiero conmigo. Quiero mi propia vida. Y como soy tan sabio, quiero manejarla como yo quiero. El problema es que el resultado de manejar la vida como yo quiero se llama caos, se llama narcisismo, se llama esclavitud y se llama pérdida total de la confianza que se tiene en Dios. Quiera Dios que ese no sea su caso, que usted no sea una persona que se compara con los demás para quejarse. ¿Por qué este tiene más si yo más busco al Señor? ¿Por qué esta persona recibe más si yo también me comprometo con el Señor? Señor, ¿dónde está la respuesta de ofrendarte y diezmar cuando has prometido estar conmigo? Quejas, quejas y más quejas. Y en esta mañana vamos a entender de que Dios, así como castiga el pecado, también castiga la queja. Y quiero en esta mañana que todos salgamos de allí, porque aun siendo pastor, yo reconozco que me quejo. Y le pido perdón a Dios. Pero lo que menos quiero es que su castigo, como le llegó a este pueblo duro de corazón, me llegue a mí. Yo prefiero escuchar su palabra y arrepentirme que endurecer mi corazón y caer en las manos de un Dios vivo. Yo no sé usted qué quiere. Para que entendamos esta prédica, no se les olvide el versículo que acabamos de escuchar. Todo hombre sea tardo para hablar. Es que allí hay sabiduría. Cuando somos tardos para hablar, pensamos más y ofendemos menos. Cuando somos tardos para hablar, le damos el espacio a Dios para que hable a nuestro corazón. ¿Y acaso eso no es lo más importante? Que sea Dios hablando a través de nuestra vida. Hermanos, quisieran esta mañana recordarles que así como Dios escucha nuestras oraciones, también escucha nuestras quejas. Y eso sería el primer punto de esta mañana. No solo nuestras oraciones llegan al oído de Dios, también nuestras quejas. No solo nuestras oraciones llegan al oído de Dios, sino también nuestras quejas. Y para que comprendamos esta palabra, acompáñenme a Números capítulo 10, versículo 33 al 35, donde vamos a estar viendo un pueblo que llevaba 3 días de haber salido de su cautividad, de haber visto la mano de Dios poderosa liberándolos. Y a los 3 días ya estaban murmurando contra Dios. A los 3 días ya estaban en contra de Dios. A los 3 días ya no querían nada con Dios. Sí, con el Dios que los libertó, con mano poderosa. ¿Se imaginan ustedes?
Cuando yo leía esta historia, a mí me producía sentimiento. Me producía sentimiento porque encuentro difícil de entender que solamente han pasado 3 días y ya nos hemos olvidado del Señor. ¿Cuántas veces no hemos recibido bendición tras bendición? Y cuando vienen los momentos difíciles, opacamos la bendición y recordamos el mal rato para renegar contra el Señor y para quejarnos del Señor. Hermanos, yo los conozco hace muchos años, a muchos de ustedes, y puedo ver en ustedes el cumplimiento de esta palabra. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue un pedazo de pan. Dios ha sido bueno. Vaya conmigo al libro de Números. Me regalan agüita. Gracias. Capítulo 10. Y yo quiero que esté muy atento en esta mañana porque Dios lo va a bendecir. Números capítulo 10, versículos del 33 al 35. ¿Lo tienen, por favor? Gloria al Señor. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto, la presencia de Dios de Jehová, fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Mira lo que hace Dios. Saca al pueblo, y en esos 3 días la presencia de Dios iba con ellos, nada más y nada menos que para darles descanso. Siga conmigo, 34. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento, la presencia de Dios con ellos. Versículo 35. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Iba el pueblo de Israel con el arca, la presencia del Señor, y cuando marchaban hacia la tierra prometida, entonces Moisés se levantaba y decía: levántate, oh Jehová, sean esparcidos todos tus enemigos. Era una frase de Moisés para recordarle a Israel que Dios estaba con ellos y que cualquier enemigo que se cruzara en el camino, Dios lo iba a derrotar. Y yo estoy aquí para recordarle eso, mi hermano. Cualquier enemigo que se levante contra usted, el Señor lo va a derrotar. Lo va a derrotar. Usted no sea sino fiel. Usted no sea sino leal. Usted no aprenda sino a amar a Dios por encima de todas las cosas. Y verá a Dios en acción. Ahora metámonos en esta historia. Vaya conmigo a Números, ya el capítulo 11. Después de ver que Dios está con ese pueblo como está con usted y está conmigo, y vamos a mirar las manías de este pueblo. Un pueblo raro, tal vez parecido a nosotros. Un pueblo duro de corazón, tal vez parecido a nosotros. Porque, hermanos, por la misericordia de Dios, nosotros no hemos sido consumidos. Yo hoy reconozco que yo soy infiel, pero también sé que Él es fiel y que su fidelidad perfeccionará la mía y me hará mejor todos los días de mi vida. Vaya conmigo a Números capítulo 11. Versículos del 1 al 9. Y vamos rápidamente. Y métase en la historia. Aconteció que el pueblo se quejó. ¿Se qué? ¿A oídos de quién? Una cosa es quejarse usted delante de los hombres. Y otra cosa es quejarse delante de Jehová. Mire la distancia que hay entre el primer versículo y el segundo. No hay distancia. No hay tiempo de variación. Y mire lo que hace Dios. A oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová. Y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová. Y consumió uno de los extremos del campamento. Versículo siguiente.
Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. 3. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer qué? Carne. Míralo cómo va Israel, llorando, gimiendo, chillando y contagiando a los demás de la queja. 4, 5. Y nos acordamos del pescado que comíamos, ¿dónde? De balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Oiga, tremendo este pueblo. No ven nada más sino este maná de todos los días. Cansados de la bendición de Dios todos los días. Claro, vemos a nuestro esposo todos los días y ya no es una bendición. Vemos a nuestra esposa todos los días, ya no es una bendición. Vemos los cambios cíclicos de las edades de nuestros hijos y ya no son una bendición. Son una queja, son una tortura. Versículo siguiente. Y era el maná, y empieza Dios a describir el maná. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Siga conmigo. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite, ¿qué? ¿De aceite qué? Miren a Dios. Ellos se quejan y Dios da lo mejor. Esto me parece a mí maravilloso. 9. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Cada 24 horas había maná para el pueblo de Israel. No tenían que trabajar. No tenían que salir a rebuscársela. Y mira la misericordia de Dios dándole desde el cielo pan para ellos. Pero no los saciaba Dios. ¿Qué sucedió? La Biblia nos dice que se quejaron. Y cuando se quejaron, Dios los oyó. Así como Dios oye nuestras peticiones y las contesta para bendecirnos, también escucha nuestras quejas y nos escucha para poner su justicia divina en nosotros. ¿Qué fue lo que sucedió? En el versículo 1 recordamos que Dios encendió fuego sobre una parte del campamento. ¿Qué hizo el pueblo? En vez de buscar a Dios y pedirle perdón, buscaron a Moisés como intermediario. Es que nos fascinan los intermediarios, porque no queremos exponer nuestro corazón delante de Dios. Moisés, clama por nosotros. Y dice la Biblia que Moisés, con la labor de un profeta, que eso es lo que hace un profeta, interceder por su pueblo, fue y clamó a Dios y Dios lo escuchó. Hermanos, hay veces decimos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? ¿Por qué no a la vecina si es una chismosa? ¿Por qué no al vecino si casi no trabaja? Hermanos, la queja delante del Señor es pecado. ¿Y cómo nos damos cuenta que es pecado? Porque Dios la castigó inmediatamente. Amados, ¿cómo está su corazón? ¿Ha perdido usted el diseño del agradecimiento? ¿Ha perdido el gozo de agradecer a Dios por lo bueno y por las malas cosas que llegan a su vida? A través de todos los capítulos de la Biblia anteriores a los que acabamos de leer, vemos a un Dios de amor
a un Dios de misericordia, a un Dios que les está diciendo, corrijan sus caminos, a un Dios que les está rogando que se santifiquen, a un Dios que les está pidiendo que saquen lo inmundo del campamento. ¿Qué puedo ver yo? La justicia de Dios. Hermanos, Dios es justo. Y la persona que se queja está diciendo que Dios es injusto. Escúchame, la persona o cuando nos quejamos, estamos diciendo que Dios es injusto. Y le voy a decir una cosa, no sé cuántas veces ha leído la Biblia. No sé si la ha leído, pero permítame en esta mañana recordar lo que dice la Biblia de la justicia de Dios. Cuando usted comprende esa justicia, usted no se queja, porque usted está diciendo, Señor, tú no te equivocas, yo me equivoco. Las quejas nacen en un corazón que se equivoca. El único culpable de su fracaso es usted y soy yo, no es Dios. Dios no quiso que usted se casara con esa persona, pero usted corrió y lo hizo. Dios no quiso que usted hiciera ese negocio, usted corrió y lo hizo. Usted metió a Dios y dijo que ayunó y buscó a Dios. Si lo hubiera hecho de corazón, no estuviera pagando los platos rotos, porque Dios no se equivoca. Los equivocados somos nosotros. ¿Usted está aquí? Salmo capítulo 7, versículo 9. Sin perder de vista esta historia. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Qué hace el Dios justo? Prueba la mente y el corazón. Es que yo no sé usted qué está pensando. A lo mejor está diciendo qué pastor tan gritón este. O cuándo se acabará el culto. Quejas, quejas y más quejas. Pero dice la Biblia que Dios en este momento está mirando sus pensamientos y los está pesando. Y no solamente sus pensamientos, sino también lo que hay en su corazón. ¿Qué nos dice este versículo? Que Dios es justo y que al ser justo no hay razones para quejarnos. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Mira lo que dice la palabra del Señor, hablando de Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, nos dice la palabra del Señor. ¿Qué es Dios? Es justo y es recto. Es la roca de nuestra justicia. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, se encuentra que el libro de Apocalipsis en el capítulo 16 dice que justos y verdaderos son sus caminos. Él no se equivoca, no lo olvide. Nosotros somos los que nos equivocamos. Y cuando reconocemos que nos equivocamos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pedir perdón, arrepentirnos, decirle a Dios, no soy digno de ti. Tú eres justo, yo soy injusto. Endereza mis caminos. ¿Usted está aquí? Gloria al Señor. Volvamos al capítulo 11 del libro de Números y ubiquémonos en el versículo del 4 al 6, porque sucede algo interesante. Dice que Israel no solamente salió de Egipto, sino que también salieron extranjeros con Israel. ¿Quién fue el que liberó a Israel? Dios de los cielos. Y cuando Israel salió, también salieron extranjeros. Y salieron extranjeros, y mira lo que sucede en el versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ya pasamos al 5. ¿Cómo así que los extranjeros tuvieron un vivo deseo? Otras traducciones dicen que tuvieron un antojo. Y el antojo que tuvieron
fue de recordar lo que comían en Egipto: los pepinillos, los melones, la carne, la cebolla. Quiere decir que cuando usted es una persona que se queja, la queja se le pega a los otros, contamina a los otros. Y estos extranjeros pusieron al pueblo de Israel a quejarse más. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a llorar. Señor, estábamos mejor en Egipto. ¿No ha escuchado usted la famosa frase que dicen: me iba mejor cuando antes no era cristiano y ahora que voy a la iglesia me está yendo mal? Claro, es que antes hacías zigzag. Antes para conseguir robabas y mentías, pero ahora estás bajo un nuevo gobierno, el gobierno del Espíritu Santo, que por su palabra ya gobierna tu corazón. Gloria a Dios. ¿Cierto que sí? Gloria a Dios. Versículo siguiente, 5. Nos acordamos del pescado, mire. Quejas, quejas y más quejas. ¿Que comíamos dónde? De balde, gratininis, de los pepinos, de los melones y de los puercos, las cebollas y los ajos, de los perros, las cebollas y los ajos, 6. Y ahora nuestra alma, ¿qué? Se seca. Pues nada sino este maná que ven nuestros ojos. Oiga, qué desprecio tan grande por las cosas de Dios. Ahora, la queja no solamente nos enseña que contamina a los demás o me contamina a mí, y yo lo invito a que no se haga al lado de un quejambroso. ¡Qué pereza! Hágase a un lado de esa persona, bendígalo, ámelo. Pero si usted no se quita, las quejas de ese se las va a pegar a usted. Hágase a un lado. Nos dice la Biblia que esa queja tiene el poder de contaminar a otros. Y permítame en esta mañana enseñarle 3 cosas que la queja también hace. No solamente contamina su corazón, no solamente contamina a otros. No se le olvide que es pecado y que cuando usted y yo nos quejamos, estamos debajo de la justicia de Dios. Que no podemos perder de vista el tener un corazón agradecido. La primera cosa que quiero enseñarles es que la queja me vuelve ciego del pasado. ¿De dónde salía Israel? De Egipto. ¿Estaba pasando vacaciones? No. ¿Estaba haciendo qué? Esclavo, martirizado, atormentado. Tenían que recoger la paja para hacerle ladrillos a Faraón. Los castigaban y les ponían horas y horas de trabajo. ¿Y sabe qué hace este pueblo? Tan raro. Se olvida de que Dios lo sacó con mano fuerte. Y se olvida, y lo que pone en su corazón son los recuerdos baratos del pasado. Escúchalo bien, en vez de recordar las grandezas de Dios. ¿Qué hace la queja? La queja me hace olvidar de dónde me sacó Dios y de cómo me liberó Dios. ¿Qué hace la queja? Confunde nuestros pensamientos. Más fácil nos hace recordar las cosas buenas dentro de la esclavitud que las cosas mejores que íbamos a tener fuera de la esclavitud. Este pueblo estaba diciendo: extraño el pescado, extraño el melón. ¿Qué hace la queja entonces? Lo que hace es que me vuelve ciego del pasado. Amados, no olvidemos de dónde nos sacó Dios. Porque si recordamos de dónde nos sacó Dios, siempre tendremos un corazón agradecido para con Dios. Me libertó del pecado, de la maldición del pecado. Impidió que yo fuera al infierno. Me dio salvación y me la dio por gracia. Porque por gracia sois salvos.
Por eso, mi hermano, no sea de aquellos que dicen, me iba mejor sin Dios. No te estaba yendo mejor sin Dios. Ibas camino al infierno. Estabas bajo maldición y eras llamado hijo de ira, desobediente. Y si las leyes terrenales le pagan a un criminal como le debe de pagar, cuanto más las celestiales. Segundo, la queja te ciega acerca del presente. Versículos 7 y 9 del capítulo 11. No solamente me hace olvidar las cosas buenas que me sucedieron en el pasado y las cambio por las malas para olvidarme de Dios, sino que la queja te ciega acerca del presente. Versículo 7 y 9. ¿Se acuerdan del maná? Señor, estamos cansados y solamente vemos maná a la derecha, maná a la izquierda y maná por todos los lados. Señor, mire lo que sucede. Y Dios empieza a describirles cómo era el maná. El maná no era feo. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bebelio, de una piedra hermosa. El maná era hermoso. No solamente era hermoso, era gratis. ¿A cuántos aquí les gustan las cosas gratis? Era gratis. Mira lo que dice el versículo 8, Dios describiendo el maná. ¿Por qué te quejas si te dio un maná hermoso y gratis? Y no solamente gratis, mira lo que dice el 8. Y el pueblo se esparcía y lo recogía. Y lo molía en molinos, a la mojada, o lo mojaba en morteros. Y lo cocía en caldera. O hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite, ¿qué? Nuevo. No como saben los chicken nuggets de McDonald's. No, aceite, ¿qué? Nuevo. Dicen los comentaristas dos cosas que me gustan. Dice que si para el tiempo de Israel hubiera libros de recetas, los libros se llamarían 365 días para preparar el maná de una forma diferente. Dice otro comentarista que cuando usted lo tomaba y se lo metía a la boca y usted pensaba en pollo, a usted le sabía pollo. Cuando usted se lo metía a la boca y pensaba en carne, a usted le sabía carne. Maravilloso. Mire qué pueblo tan quejambroso. ¿Qué hace? Que perdieron la visión del presente, de lo que Dios les estaba dando. Mire el maná, cómo lo compara Dios en el Salmo 78, versículo 24. Mire cómo lo llama Dios. Léalo conmigo. Salmo 78, versículo 20. Me faltó leer este versículo, el 8. No, ya lo leímos. Por favor, Salmo 78, 24. Mire cómo Dios le llama al maná. E hizo llover sobre ellos maná. ¿Para que qué? ¿Para que qué? Y les dio trigo ¿de dónde? El maná lo llamaba Dios trigo de los cielos, cereal de los cielos. Y mira el pueblo en las que se pone. No quiero ese maná. Quiero lo que yo quiero. Quiero lo que a mí me satisface. Señor, no te necesito. Señor, no quiero nada contigo. Señor, yo sé más que tú. Y como Dios ya los había castigado una vez, ¿se imaginan la segunda cómo será? Párese y apriétese un poquito porque mire que lo que viene es maravilloso. ¿Agradeces por la bendición de tener a Cristo en tu corazón? Porque ese es el maná que vino del cielo. Ahora está en nuestro corazón. Y por Cristo tengo una relación fresca con el Padre todos los días de mi vida. Qué maná tan precioso. Cuando despreciamos las cosas terrenales llamadas bendición, tenemos una gran oportunidad, tenemos hermano,
en nuestro corazón el error tan grande de también rechazar al maná que viene del cielo. Tercero, la queja me roba la esperanza del futuro. La esperanza del futuro. ¿Hacia dónde iba el pueblo israelita? Camino a Canaán. ¿Sabe cuántos días se tenía planificado para que Israel, saliendo de Egipto, llegara a Canaán? 11 días. Llevaban 3 y se quejaron. Y el resto se convirtió en 40 años. Lo que eran 11 días se convirtieron en 40 años. Cada que te quejas, extiendes tu camino a la tierra prometida. Cada que te quejas, te alejas de Dios. Y lo que la bendición iba a ser en días cortos, se convierten en años pronunciados, prolongados. ¿Usted está aquí? No solamente la queja nos afecta el pasado, el presente y el futuro, sino que la queja es incredulidad. ¿Usted está conmigo? A ver, yo los pruebo. ¿Cómo llama la prédica? ¿Cómo? Y quiero que me ponga atención en esto, porque aquí viene la parte más delicada de todo esto. La queja es incredulidad delante del Señor. Vaya conmigo al Salmo 78, versículos del 17 al 22, por favor. 78, del 17 al 22. Y concéntrese porque lo mejor está por venir. Pero aún volvieron a pecar contra él. Los perdonó Dios. Se quejaron contra Dios. Descendió la ira de Dios. Pero dice que volvieron a pecar contra Dios. Oh, como si nos parecemos nosotros a Israel. Perdóname, pero peco. Perdóname, pero peco. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo. ¿En dónde? En el desierto. ¿El desierto qué significa? Mis pruebas. Y cuando paso por pruebas, ¿cuáles son mis primeras reacciones? Soberbia ante Dios. No, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué oro? ¿Para qué hago un devocional? ¿Para qué leo la Biblia? Si este desierto no me saca a Dios. Quejas, quejas y más quejas. Rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Versículo 18. Pues tentaron a Dios. ¿Dónde? Pidiendo comida. ¿A qué? A mi gusto. Eso es como si yo lo invito a mi casa y le tengo tremenda bandeja paisa. Se me llena la casa. Y usted llega y dice, yo ayer comí bandeja paisa. Usted no me podía hacer un caldito de costilla. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiéndole comida a su gusto. Versículo siguiente, 19. Y hablaron contra quién, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Hizo los cielos, hizo la tierra, lo sacó de Egipto con 10 plagas. Y enseguida dice, ¿podrá Dios darnos comida, ponernos mesa en el desierto? Uy, yo creo que Dios se sintió ofendido. Yo me sentiría ofendido. ¿Podrá Dios? Y yo creo que Dios empezó a levantar los pies. No, esto tiene que ir muy bravo. ¿Qué pueblo este? Mire lo que dice, versículo 20. Dice, he aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá de carne para su pueblo? Quejándose. Versículo 21. Por tanto, ¿qué hizo Dios? Oyó Jehová y se indignó. Y se encendió el fuego contra Jacob. Y el furor subió también contra Israel.
Ah, qué pueblo tan duro. Carne a mi gusto. Como yo quiero, Dios. Señor, hoy no cantaron las alabanzas que yo esperaba. A mi gusto. Señor, hoy el culto estuvo como tan destemplado. A mi gusto. Señor, las muchachas que estuvieron aquí, mejor lo hace Pepita o lo hace este man. A mi gusto. Tremendo. Cómo Dios prueba nuestros corazones. Pero Dios se indignó. Pero venga, le muestro algo maravilloso de Dios. El siguiente versículo dice, sin embargo, ¿me ayudan con él? Sin embargo, dice el 22, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Versículo 23. Y lo vamos a leer hasta el 24. Y mire lo que hace Dios con ese sin embargo. Venga, ¿cuántos están durmiendo? ¿Usted está poniendo cuidado? ¿Sí? ¿Seguro? Mire lo que dice. Sin embargo. Ay, me gusta ese sin embargo. A mí me arrulla. A mí me dice cuánto me ama Dios. Pediste para mi gusto, a tu gusto. Fuiste incrédulo. Me rechazaste. Te saqué agua de la peña cuando tenía sed. La ira mía está delante de ti. Mas sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Qué Dios tan bueno. Versículo 24. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. ¡Qué Dios tan bueno! Sin embargo, tú eres un pecador, pero sin embargo te amo. Tú te quejas y sin embargo te bendigo. Tú te quejas y sin embargo estoy contigo. Sin embargo, sin embargo, sin embargo. Hermanos, tenemos mucho de qué arrepentirnos. ¿Sabe en qué terminó este problema? Que el Moisés, que era un intercesor, terminó siendo contagiado por las quejas del pueblo. Y esto es una cosa que duele. Mire, vaya conmigo a Números capítulo 11, versículo del 10 al 15. Moisés, el profeta de Dios. El que le dijo a Dios, no toques a Israel, perdónalo. Ahora Moisés termina contagiado. Claro, cualquiera. Más de 3 millones de personas quejándose. Moisés, Moisés, hey Moisés, es que tenemos hambre. ¿Dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde está el Dios que me sacó de Egipto? Y empezó Dios a trabajar en Moisés. Pero Moisés no se daba cuenta de eso. Mire lo que le pasó a Moisés. Se le pegó la queja del pueblo. Tengan mucho cuidado, porque su queja se le puede pegar al pastor. Mire lo que dice. Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Imagínense, a la puerta de la casa de Moisés. Es que eso es muy duro. A la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. ¿Cómo así, Dios? Es que no estás viendo la necesidad de este pueblo. Y empezó Moisés a compararse con Dios. Mira lo que sigue, versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Moisés quejándose. ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Moisés quejándose. Que has puesto la carga de todas estas personas sobre mí. Versículo siguiente. Concebí yo, mire que aquí aparece yo. Concebí yo a todo este pueblo. Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Verso 13. ¿De dónde conseguiré yo? No solamente se quejó, sino que ya empezó a dudar de Dios. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que
que me es pesado en demasía. Pobrecito Moisés. Versículo 15. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Moisés empezó a decir yo. Es que el que se queja empieza a pensar es en él. Yo tengo la razón. ¿Y por qué no cambias este panorama? ¿Y por qué no mueves estas fichas? ¿Y por qué no sucede esto? Moisés se metió allí. Pero ¿sabe qué Dios hizo? Dios comprendió que la queja del pueblo era diferente a la de Moisés. Porque el pueblo no estaba saciado, pero Moisés sí. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dio respuesta y le dijo más adelante, vamos a buscarlo. Le dice, ¿sabe qué, Moisés? No te voy a dejar solo con esta carga. Voy a colocar personas a tu lado que te lleven en esas cargas. El mismo capítulo 16 y 17, por favor. Ayúdenme con el tiempo. Uy, Señor, me quedé a mitad de camino. ¿Cuántos se quieren ir a las 12 en punto? Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y ellos llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás, ¿qué? Tú solo. Gloria a Dios. Dios no quiere que lleves esas cargas solo. Por eso es bueno venir a un culto de oración, a un ayuno, porque mis hermanos claman por mí, yo clamo por mis hermanos. No llevamos las cargas solos. ¿Usted está aquí? Gloria a Dios. Pero mire lo que hace Dios. Yo quiero que usted no se pierda este final, porque hemos escuchado que la ira de Dios, la ira de Dios, la ira de Dios consumió. Pero ahora viene una parte maravillosa que a mí me pegó duro esta madrugada que me levanté a mirarla. Vaya conmigo a Números capítulo 11, versículo del 18 al 20. Pero al pueblo dirás, santificaos, ¿para qué? Yo me imagino al pueblo. Uy, Dios escuchó la queja, no lo tomó por el lado malo. Mire cómo está hablando Dios. Suavecito, Dios está hablando suavecito, porque Dios sabe que el que manda es el pueblo, el que manda es el pueblo. Pero el pueblo, al pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Dijeron ellos, la hicimos. Convencimos a Dios. Primera vez que Dios se equivoca. Lo convencimos. Versículo siguiente. 19. No comeréis un día, empieza Dios, y el pueblo contento, carne. Uy, qué belleza. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. Ay, ay, ay. Versículo 20. Sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Quieren lo que me están pidiendo? Qué bueno que hay veces Dios no contesta nuestras oraciones. ¿Quieren lo que están pidiendo? Se los doy. No un día, no 2 días, no 3 días, no 5 días, sino un mes, hasta que le salga por las narices. ¿Usted está aquí? Diles que le voy a dar lo que están pidiendo. Porque ellos dicen que saben más que yo. Les voy a dar hasta que vomites. Me pediste, te voy a dar hasta que te salga por las narices. Porque he escuchado tu berrinche. He escuchado que lo que tú dices atenta contra mi fidelidad. Y Moisés se puso en el temblor de la muerte. ¿Cómo?
Y es que a veces no nos pasa. A veces nos pasa, perdón. Yo soy carnívoro en mi casa. A mí no me falta la carne en la casa. Yo me voy para los supermercados y me gusta la carne. Cuando ella a veces no hace, le digo, ¿qué hubo, negra? Y cuando veo la carne y pongo una lupa, le digo, ¿qué hubo, mami? ¿Es para mí? Me encanta. Pero todos los días. Esto tiene que ser tremendo. Vaya conmigo a Números capítulo 11, versículos 21 y 23. Y no solamente Moisés se quejó, sino que también empezó a dudar de Dios. Mira lo que dice del 21 al 23. Números 11 del 21 al 23. Gloria a Dios. Moisés tenía que aprender a confiar en Dios. Ya se había contaminado, tenía que aprender a confiar en el Señor. Números capítulo 11, versículos del 21 al 23 dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es este pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Versículo 22, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Miren a Moisés. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora veréis si se cumple mi palabra. Moisés comparándose con Dios. A ver, Señor, mataremos tantos carneros y van a alcanzar para todas estas personas. Y Dios, sí, Moisés tiene razón. No. Dios le dijo, mi mano no se ha cortado para salvar. Hermanos, la mano del Señor no se ha cortado para salvar. Yo no sé cuál es tu problema y tu circunstancia, pero si buscas al Señor, vas a tener esa misma respuesta. Mi mano no se ha cortado para salvarte. Vamos a ver si mi palabra se cumple o no. Capítulo 11, versículos del 24 al 25. 24 al 25. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron. ¿Y qué hicieron? Y no cesaron. Y te voy a dar un consejo aquí. ¿Quieres que la queja salga de tu corazón? Toma la palabra y profetízala. Anuncia la verdad de Dios y erradica la mentira del diablo de tu corazón, pronunciando la palabra de Dios en tu corazón. ¿Qué hicieron ellos? Ellos empezaron a proclamar la verdad de Dios. Y es que la verdad de Dios supera las mentiras del diablo. Pero hay veces le creemos más a las del diablo porque están disfrazadas de alguna pequeña verdad. Y toda verdad con una mentira es totalmente una mentira. Que no se nos olvide. Usted está aquí. Quiero ya terminar y tenga paciencia porque no quiero dividir esta prédica en dos. Dios empieza a probar el corazón de ellos. Número capítulo 11, 26 y 28, para que vamos finalizando esta historia. Dios le provee a Moisés hombres con su mismo espíritu, para que Moisés no se sienta solo. Y esa es mi oración, que la iglesia se llene del espíritu del Señor aquí, para que todo el mundo sea satisfecho. Ya Moisés había comprendido que no valía la pena dudar. Ya Moisés había comprendido que no valía la pena quejarse. Y Dios lo prueba de esta manera. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, o sea, entre los 70, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en él. Versículo que sigue, por favor. 27 y 28. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Meldad profetizan en el campamento. Y mira la respuesta de Moisés, porque Moisés podía haberse sentido aludido en su autoridad. No, yo soy el que mando aquí. No,
Pero Moisés ya había aprendido que no valía la pena quejarse. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés impide que estos dos profeticen, porque no estaban dentro de los 70. Hacían falta. Hermanos, aquí le hemos predicado a mucha gente. Muchos hoy no están. Aquí hemos hecho varios retiros, un promedio de 10. La mayoría de ellos no están. Pero le voy a decir una cosa: sobre esos que no están, algún día caerá el Espíritu de Dios. Y los veremos con nosotros o en otro lugar glorificando el nombre del Señor. Usted está aquí. Dice Josué: impídeselo. Y me encanta la respuesta de Moisés en el versículo 29 y 30. Vaya conmigo. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Se volvió noble Moisés. Moisés estaba diciendo: lo que quiero para mí de Dios, lo quiero para toda la iglesia, lo quiero para todo el campamento. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Versículo 30, por favor. Y Moisés volvió al campamento, y los ancianos de Israel, Ojalá. ¿Desea usted, mi hermano, que el Espíritu de Dios repose en otras vidas, en otros corazones, por malos que sean? Aquí vienen personas bien especiales. Vienen personas que ustedes de lejos no las entienden, no las comprende. Pero ¿es usted de los que los juzga? ¿O es usted de los que dice: Señor, también sobre mí derrama tu Espíritu, derrámalo sobre ellos también? Ahora Dios resuelve la queja, y mire cómo la resuelve. Números 11, versículo 31 y 32. Dice así: y vino un viento de Jehová y trajo ¿qué? ¿Qué eran codornices? Avecitas. Y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro. Se quejaron, querían carne. Aquí les mando codornices del cielo, a la izquierda y a la derecha, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de ¿qué? Y yo me puse a investigar cuántos eran 2 codos. Un codo son 24 pulgadas. 2 codos son 48 pulgadas. Es del tamaño de esta punta del codo a mi dedo más alto. 2 veces Dios llenó a un lado y al otro. ¿Querían carne? Síganse quejando. No solamente les va a salir por las narices. Aquí tienen 48 pulgadas que no podían ni caminar. Mire lo que sigue diciendo. Versículo 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche. Mire qué tremendo el corazón del hombre, ¿no? No se querían perder de nada. Y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. Mire lo que dice: y el que menos recogió 10 montones. Esos 10 montones equivalen a 2,000 kilos. El que menos recogió 2,000 kilos. Dice: y las tendieron para sí a lo largo y alrededor de ¿qué? Del campamento. ¿Usted está aquí? Y yo quisiera que usted terminara esta historia con gozo. Vaya conmigo primero, antes de saltar, y téngame un poquito de paciencia. Salmo 78, del 27 al 31. No se olvide lo que acabo de leer. Recogieron por kilos. El que menos recogió 2,000 kilos. Qué tremendo el corazón. No, que no se quede nada, que no se pierda nada. No. Es que no, que el desperdicio es pecado. No, ese no era el problema de Israel. El problema lo muestra Dios en Salmo 78. Mire lo que dice: e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Versículo 28. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Versículo 29. Comieron y ¿qué? Y les cumplió pues su deseo. Ese era su deseo. Ese era su deseo. Tengan para que coman.
Qué piedra que no había Seltzer en ese tiempo. O Alka-Seltzer, yo me imagino esos estómagos. ¡Bravo! Mira lo que sigue. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca. Y esto es lo tremendo que viene. ¿Cuál era el anhelo de él? Llenar el vientre. Más que de Dios. ¿Cuál era su anhelo? Las cosas de este mundo, no las cosas de Dios. Y mire cómo aquí Dios señala el pecado. No habían quitado de sí su anhelo. El problema no era que Dios les había fallado, o que les había dado más, o que les había dado lo que pedían ellos. No, el problema es que ellos no se sentían saciados. Nada los saciaba. No habían quitado de sí su deseo y aún estaba la comida en su boca. Sigue, por favor. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos ¿de qué? De Israel. Para que usted entienda un poquito, devuélvase a Números 11, ya del 33 al 35. No pierda la historia. Aún estaba la carne, citando el Salmo, aún estaba la carne entre los dientes, estaban ellos comiendo bien rico. Ah, qué comida tan bacana, Dios se pasó. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada. Cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, versículo 34. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo que codicioso. Al pueblo codicioso. 35. De Kibrot Ataaba partió el pueblo a Aserot y se quedó ¿dónde? ¿Sabe qué significa esa palabra del versículo 34 que es difícil de pronunciar? De Kibrot Ataaba significa tumba de los codiciosos. Yo peleé mucho para cambiar el título a esta prédica. Esta prédica se debió haber llamado así: la tumba de los codiciosos. Gracias por tenerme paciencia. Pero le voy a decir una cosa. Así fallamos nosotros. No se le olvide esa palabra que aprendimos en el Salmo 78. Sin embargo, y si los hermanos me pueden hacer un favor, y solo le pido que me perdonen, pero a mí esta lectura me pegó duro esta mañana y yo no quiero que se vaya sin ella. Desde el versículo 42 del Salmo 78. Desde el 32 del Salmo 78 hasta el 42. Lo leemos y terminamos. Mire a Dios. Mire a Dios. Qué corazón tan grande. Qué corazón tan bello. Que sin embargo, y ese sin embargo no quiere decir que usted pueda seguir quejándose. Si usted y yo nos seguimos quejando, entonces ahí vemos las consecuencias de parte de Dios. Vemos las consecuencias. Y yo quiero que lea esto conmigo, porque mi oración esta mañana era que se quedara en su corazón. Recuerde, Dios descendió y mandó fuego sobre el campamento por ser personas que se quejaron. Enseguida los castigó cuando les dio más de lo que estaban pidiendo. Le salían por las narices. Y enseguida, cuando metieron la carne a la boca, no la habían masticado y Dios los hirió con una plaga. ¿Por qué? Porque el anhelo de su corazón no era Dios, sino las cosas de este mundo. Y mire lo que dice el versículo 32 hasta el 42 del Salmo 78. Con todo, léalo conmigo la voz de 3, 1, 2 y 3. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. 33. Por tanto consumió sus vidas en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Versículo 35. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. 36. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían a Dios. 37. Pues sus corazones no eran rectos con él,
ni estuvieron firmes en su pacto. 38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. 39. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. 30 y 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, versículo 41, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel, versículo 42. No se acordaron de su mano, del día en que lo redimió de la angustia. Vaya a casa y lea estos versículos otra vez, porque usted está recibiendo un castigo y Dios sabe cómo lo está haciendo. Lo está entregando a sus vanidades y a sus angustias. La queja, un atentado contra la fidelidad de Dios. Se puede poner de pie, mi hermano querido.